Hola amigos de Biblia y Café, mi nombre es Alejandra y te voy a acompañar en dos videitos donde vamos a hablar del estudio bíblico inductivo, sí, otra vez, pero ahora adaptado a un nuevo desafío literario que es el libro de Apocalipsis. La primera cosa que vamos a recordar es que el estudio bíblico inductivo tiene tres pasos principales. Aunque yo lo conozco con 4, hemos estado utilizando 3. La observación, la interpretación y la aplicación de los textos. La observación nos dice que debemos fijarnos solo en lo que dice el texto, no en lo que nosotros imaginamos que dice el texto, sino efectivamente en lo que dice y tomar atención de cada una de las cosas que dice. Luego preguntamos qué habrá querido decir esto, qué habrá significado, no qué significa para nosotros hoy. Todavía no llegamos a esa parte. Así que toma tiempo en la observación, toma todos los datos que necesites, averigua todo lo que puedas, pero no interpretes todavía para nuestro tiempo. Busca el significado para los primeros oyentes. ¿Cómo se habrá sentido ese judío del siglo I o ese cristiano que no es judío y que está conociendo de Jesús? ¿O qué habrá significado para el pueblo de esa época? Acabamos de salir de un texto como Daniel. ¿Qué habrá sido para alguien extranjero leer la historia sobre Nabucodonosor o Belsasar o Darío? Interesante, ¿no? Y no solo para el pueblo, sino también para gente extranjera. Conocer de su cultura nos va a ayudar a entender qué significó para ellos, porque lo que significó para ellos es lo más cercano al objetivo del texto. Y recién vamos a poder traerlo a nuestro tiempo. Así que la observación y la interpretación están allá en la historia. No allá en tu casa, no. O quizás allá en la historia. Un poquito lejos de nosotros. Hay diferencias culturales, hay cosas que no vamos a entender simplemente porque no somos del lugar. Sin embargo, vamos a poder aprender algunas cosillas que nos permiten acercarnos al texto y después poder decir, esta verdad que aprendió esta persona o este pueblo o este mensaje, esta verdad bíblica que acabo de descubrir para esa época, ¿es una verdad bíblica que puedo aplicar hoy? ¿Cómo? ¿En qué me desafía? Quizás es algo nuevo para creer, quizás es algo nuevo para confesar, quizás me acabo de dar cuenta de que llevo una vida de pecado y no me había dado cuenta. Y así un montón de cosas. Ok, entonces vamos con la observación general. La observación general va a tener 3 elementos principales. ¿Ok? Y esto generalmente lo obtenemos de una introducción al texto, porque en la observación general obtenemos información del libro que estamos estudiando, más que de un pasaje en específico. Sin embargo, esta información debemos llevarla con nosotros todo el pasaje. Es decir, no puede ser información que nos quede guardada y archivada. ¡Ah, qué lindo! Aprendí más del autor, del destinatario, del tipo de literatura, y después observo como cualquier tipo de texto, no me importa el significado que tuvo para la época e interpreto como yo quiero. ¿Ok? Entonces es muy importante. 3 elementos que vamos a ver: el tipo de literatura, el autor y sus destinatarios y el lugar de este libro en la historia bíblica. Es decir, su contexto, pero en el relato. El tipo de género es un género que nosotros no tenemos en nuestra cultura. Y eso es un desafío interesante. Después vamos a hablar de los desafíos en la parte de la interpretación. Sin embargo, es un texto que podemos decir que es un tipo de literatura, como se dice, un texto visual. Sí, hay un montón de imágenes. Cosas que el autor ve, cosas que el autor escucha. Y él intenta transformar estas imágenes, estas cosas que está sintiendo en texto. Y eso es un desafío muy interesante. Tristemente para nosotros hay una distancia con el texto porque somos de otra cultura. También hay muchos simbolismos, hay muchas metáforas, cosas que la gente de ese tiempo va a entender, pero que nosotros no. Imagina una conversación muy chilena, donde ocupamos brígido, caleta, demasiado, cachai, y otras palabras que no puedo decir en público. Y para algunos de nuestros amigos extranjeros que nos acompañan en Biblia y Café, seguramente si es el primer encuentro con un chileno va a decir, ¿qué es caleta? ¿Qué es brígido? ¿Qué cacho? ¿Qué cosa? También tenemos algunos dichos, algunas cosas que son, las entendemos, pero alguien de otro lugar no las va a entender, porque aunque hablamos español, tenemos culturas distintas. Así que hay varios símbolos que se entienden en toda la escritura, pero que para nosotros quizás pueden ser un poquito alejados.
También hay muchas referencias al Antiguo Testamento, muchísimas. Así que pon atención también a eso. Quizás tú no estás tan familiarizado con el Antiguo Testamento, no importa, vas a aprender bastante. Un dato, venimos saliendo de la lectura de Daniel. No lo leímos completo, leímos sus 6 primeros capítulos. Sin embargo, ya entendimos una idea sobre Babilonia. La idea de Babilonia va a permanecer para los primeros cristianos y va a aparecer en Apocalipsis. Pero sabemos que no está hablando de la Babilonia literal, está hablando de una idea, porque Babilonia no existía en el tiempo en que el autor está escribiendo el texto, ni existe en nuestros tiempos. Sin embargo, hay una idea de Babilonia, y eso es importante. Vamos a tener que hacer esas conexiones. El autor y los destinatarios son importantes. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a entender el contexto. ¿Quién lo escribe? ¿En qué condiciones lo escribe? ¿Dónde está? ¿Cuál es su cultura? ¿Cómo él recibe el texto también? ¿No? Le está llegando una imagen. ¿Qué es lo que está recibiendo? ¿Cómo lo recibe? Sin embargo, incluso si no conociéramos al autor, a veces hay un destinatario. Y entonces ahí está este juego, ¿no? De que estoy escribiendo algo para que alguien lo reciba, por lo tanto para que alguien lo entienda. Y hay un destinatario que tiene una historia, un contexto, y por lo tanto también lo va a entender de una manera particular para ese tiempo. Por eso no se nos puede olvidar esto a medida que vayamos avanzando del capítulo 1 al capítulo 22 de Apocalipsis. También nos entrega el lugar, la narrativa bíblica. Es muy importante el contexto del pasaje. Cuando veamos los pasajes pequeños, vamos a darnos cuenta de que hay un contexto literario, ¿no? De lo que los hechos nos están contando en un orden, las imágenes van apareciendo una después de otra, qué es lo que tengo antes, qué es lo que tengo después, y todo eso. Pero hay un contexto más grande, hay un pasaje grande, hay un contexto del libro entero. El libro entero tiene un mensaje, y ese pasaje que tú estás revisando tiene que ser interpretado en coherencia con el mensaje global que queremos considerar. Y esto es muy importante, porque a veces hacemos interpretaciones sin considerar el mensaje último. Y por último, el desafío increíble de pensar que estamos hablando del último capítulo de la mejor temporada, de la mejor serie que has visto en tu vida. Sí, es el último libro de la Escritura. Aquello que decidió Dios que estuviera escrito para nosotros también. ¿En serio te lo vas a perder? ¿De verdad te has perdido el último capítulo de una serie que te enganchó demasiado? ¿O de una teleserie que te enganchó demasiado? ¿O estabas viendo una película increíble que estaba enganchadísima a la trama y decidiste no ver el final? Solo porque quizás dudaste. Así que yo te animo a mirar este texto con expectativa. Con expectativa de encontrarte con Jesús. Y en el otro video vamos a hablar de las cosas que no dice Apocalipsis, que nos contaron que decía, pero que probablemente no están en el texto. Así que mucho ánimo, no temas. Y por favor, descubre lo que descubrieron los destinatarios originales. La iglesia de ese tiempo descubrió algo de Jesús que la animó y la esperanzó. No le dio temor, sino más bien la levantó. Así que anímate a ir a la aventura con Apocalipsis.